Empezaríamos con el grupo mixto. Saben que habíamos dividido las intervenciones en 3 minutos y le doy la palabra supongo que a la senadora Merelo, ¿no? Pues tiene la palabra, senadora Merelo. Gracias, señora presidente. Buenas tardes, señor ministro, señorías. Antes de comenzar mi intervención, quisiera dar mi apoyo y mi cariño a todas esas personas que han sufrido la pérdida de algún ser querido durante esta pandemia y también enviar mi afecto a todos los guardias civiles y sus familias que sufrieron tal día como hoy, hace 29 años, el zarpazo de ETA en el cuartel de la Guardia Civil de Vich. Señor ministro, el pasado sábado 2 terroristas de ETA presos en la cárcel de Picassent fueron visitados por 2 familiares. Estos recibieron un salvoconducto para viajar desde el País Vasco a Valencia en pleno estado de alarma. Ustedes aducen razones humanitarias por haber fallecido el padre del terrorista. Señor ministro, millares de españoles han tenido que enterrar a sus padres, madres, abuelos, en la más estricta soledad en estos meses y hoy en día hay muchos que no han podido visitar aún a su familia por encontrarse en comunidades autónomas distintas. ¿Nos puede explicar el porqué de este privilegio a unos terroristas? El trato que reciben de su ministerio los cuerpos de seguridad en esta pandemia es bochornoso. ¿No cree usted que tienen derecho a estar protegidos, que deben tener la tranquilidad después de sus turnos de mañana, tarde y noche, llegar a sus casas y saber que no van a contagiar a sus familias? ¿Ha dado la suficiente protección a los que nos protegen, a los que velan por nuestra seguridad? También le tenemos que recordar a los funcionarios de prisiones la Ley Orgánica General Penitenciaria y el Reglamento Penitenciario. Siempre han sido uno de los colectivos más abandonados. No les dota de protocolo específico, ni test, ni EPIs, ni de efectivos suficientes para cumplir con la obligatoria separación entre los presos. Señor ministro, estas mismas cuestiones ya se las hemos formulado por el Grupo Parlamentario Vox en el Congreso. No les dio respuesta. Simplemente se limita a negar todas y cada una de ellas, en palabras suyas. Este ministro no prevarica, no compra con dinero público la protección mediática, no censura limitando arbitrariamente ni el derecho de libre expresión ni el derecho a la libertad de información. No abusa inconstitucionalmente del estado de alarma. Niega la mayor con afirmaciones categóricas, como un acusado sin argumentos ante un tribunal de los que conoce también, y usted sabe que aplicando la racionalidad jurídica esta estrategia es inútil y vacua. Tampoco en la política. Perdón, senador, no le oía. Tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Y buenos días, señor ministro y resto de señorías. Les queremos plantear una serie de cuestiones que son importantes para la comunidad autónoma a la que represento. En primer lugar, quería señalar que, como usted bien sabe, en el Penal del Dueso trabajan unos 115 funcionarios y son los responsables de la vigilancia de este centro penitenciario. Tanto ellos como el resto de funcionarios y las organizaciones sindicales piden su reconocimiento como agentes de autoridad en el ejercicio de sus funciones, completar la relación de puestos de trabajo en las prisiones y la equiparación salarial de aquellos funcionarios que ejerzan la misma actividad. Atendiendo sus reivindicaciones, conseguiremos una calidad y eficacia en el trabajo que desarrollan. Además, el objetivo de su trabajo es la reinserción y reeducación y demandan un clima de seguridad donde el interno esté cómodo. ¿Nos pudiera decir en qué punto se encuentra esta cuestión con los funcionarios de prisiones? En otro orden de cosas, señalar que el Penal del Dueso en Santoña, Cantabria, es un centro penitenciario referente en comparación con otras cárceles españolas y en el que su ministerio contemplaba una inversión de 8,2 millones de euros para la rehabilitación integral del centro penitenciario, en trabajos en las naves, dependencias, salas, etcétera. Demandas todas que le habían trasladado desde los sindicatos de la prisión a través del Defensor del Pueblo y nos gustaría conocer o que nos comentase cuándo está previsto iniciar esta rehabilitación. Usted también ha hablado de los centros penitenciarios. Bueno, ustedes no han aplicado bien los principios de la OMS con esta situación de pandemia, de otras agencias y comités de Naciones Unidas. Usted dice la diferencia entre el conjunto de la sociedad y los centros penitenciarios. ¿Me puede decir qué parece? ¿Cómo son similares la sociedad y los centros penitenciarios, por ejemplo, en edad de las personas? Senador Cléric. Por tanto, esto es lo que le quería preguntar otras cosas, pero el tiempo se va rápido. Le recuerdo también
que en octubre de 2018 el presidente Sánchez y la entonces presidenta de Navarra, Uxue Barkos, de Geroa Bai, se anunció que las competencias de tráfico y seguridad vial serían transferidas en el plazo de 3 meses y ya ha pasado bastante más tiempo y no se han transferido las competencias. Nosotros le llevamos también, hay un consenso muy amplio en la Comunidad de Navarra para exigir la transferencia de la competencia de sanidad penitenciaria. Pero no solo eso, sino incluso mucho más que eso. Nosotros abogamos por un modelo penitenciario que me ha parecido entender que el que usted ha mencionado puede ir en línea con lo que nosotros defendemos. Hablado usted de las personas presas. Desde luego, los datos que nosotros manejamos no coinciden con los que usted nos ha planteado. Hoy mismo, las 25 organizaciones preocupadas por los derechos humanos de las personas presas, grupo de en especial vulnerabilidad, pedía diversas medidas respecto de sus internamientos. Señor Martínez, voy terminando. Ha consumido su tiempo. Voy terminando. Termine, por favor. Ahora le Sí, damos la palabra al senador Alegre, que hablará como portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Tiene la palabra, senador Alegre. Gracias, señora presidenta. Voy a hacerle, si me lo permite, unas consideraciones relacionadas con la COVID y el estado de alarma. Consideración, la primera, sobre los funcionarios del Ministerio de Interior. Nosotros planteamos como colectivo de alto riesgo de contagio. Nosotros incluiríamos a todos, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a la Policía Local, a las policías autonómicas, a los funcionarios de prisiones, a los miembros de la Protección Civil y a los miembros de la seguridad privada. Hay miles de contagiados y varios fallecidos entre ellos. Ha habido una clara falta de material de protección, mascarillas, guantes, EPIs, tal y como han denunciado en más de una ocasión todos los sindicatos y asociaciones profesionales. Y le pregunto en relación con los test realizados a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. ¿Cuántos se han hecho, señor ministro? ¿Cuántos a cada uno de los colectivos de su ministerio? ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Cuántos tiene previsto hacer y cuándo tiene previsto hacerlo? Se comenta que solo se ha practicado test al 3% de los miembros de su ministerio, al 3%. ¿Por qué no se han realizado o se realizan ya test masivos entre el personal de su ministerio? ¿Se plantea el Gobierno otorgar esta consideración de personal de alto riesgo a los funcionarios de su ministerio? En relación con los fallecimientos de personal de su ministerio, quisiera hacerle las siguientes consideraciones. Nosotros planteamos que se incluya el contagio y el fallecimiento como acto de servicio o como consecuencia del mismo. Las consecuencias, como usted sabe, de su no consideración como tal, añaden a esta tragedia el efecto de ver negados, bien para el contagiado o bien para sus familiares, los derechos que les corresponderían, pensiones o complementos extraordinarios. ¿Se plantea el Gobierno dar la consideración de fallecimiento en acto de servicio? Hablemos del tema del acercamiento de los presos. En un contexto de tragedia nacional, en el que miles de personas se han quedado sin poder despedir a sus seres queridos o juntarse en un velatorio, entierro o funeral, ¿es cierto que se otorgó un salvoconducto a los familiares de un etarra preso en Valencia para poder visitarlo tras el fallecimiento de su padre? ¿Es cierto que se dio este salvoconducto en una situación de estado de alarma en la que estaban prohibidos los movimientos entre comunidades autónomas? ¿Cuál es la justificación si se ha dado ese salvoconducto? ¿Se ha otorgado otros salvoconductos similares a familiares de algún otro preso en cualquier otra cárcel de este país? ¿Qué opinión le merece, señor ministro, el manifiesto firmado por sus socios de investidura y de Gobierno pidiendo el acercamiento de presos, no solo de los más vulnerables al COVID, sino también de presos etarras, entre otros?
¿Por qué no nos explica cuál es la política del Gobierno en relación con el acercamiento de presos? En relación a mi intervención en la comparecencia de hoy, pidiéndole al ministro verle más a menudo. Y voy a terminar pidiéndole que pida perdón, señor ministro. Tiene que pedir perdón por todos los errores cometidos con las fuerzas y cuerpos de seguridad y los funcionarios de prisiones. Usted tiene que pedir perdón por la falta de dotación de materiales de protección. Usted debe de pedir perdón por el deterioro de la imagen y reputación de la Guardia Civil. No ha dicho nada sobre los homenajes a terroristas, para prohibirlos o para incrementar las penas de inhabilitación a los condenados por esto. No ha dicho nada sobre las transferencias de las prisiones del País Vasco. ¿Qué planes tiene el Gobierno al respecto? No ha dicho nada, señor ministro. Usted, señor ministro, y termino, señora presidenta, usted, señor ministro, no siga ni un minuto más en el cargo. Dimita ya, por favor. Se lo pido encarecidamente. Presente su renuncia. Las instituciones lo agradecerán y los españoles mucho más. Muchas gracias. Gracias. Tiene...